invito a que busquen en la palabra de Dios, allí en la Biblia, Mateo capítulo 18. Y vamos a estar viendo una historia que habla sobre una de esas llaves del reino o principios del reino de Dios que fueron enseñados por Jesús mismo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Si usted ve el título, la llave del perdón. El perdón es una de esas llaves, es uno de esos principios que Dios nos enseña para nuestra bendición aquí en la tierra y también para, de alguna manera, nuestra garantía eterna. Fíjense cuánta importancia tiene el perdón. Así que yo les invito. Ya estuvimos hablando, comenzamos esta cuestión de las llaves del reino, porque de alguna manera necesitamos conocer de qué reino tú y yo somos ciudadanos. Yo no sé si usted sabe ya que a esta altura, aunque usted sea ciudadano de México, El Salvador, Estados Unidos, de donde usted sea ciudadano, eso es una ciudadanía muy temporal. Pero una vez que pasemos de esta vida a la vida después de la muerte, porque quiero recordarle que hay vida después de la muerte, una vez que pasemos a ese otro nivel, ya hay muchas personas que van a dejar de ser parte del reino terrenal y comenzarán a vivir en un reino eterno, como lo presenta la Biblia y Jesús mismo. Quiero que entendamos esta realidad. Quienes caminan con Cristo, su reino ya comenzó en esta tierra, pero quienes no caminan con Cristo, quienes rechazan a Dios, quienes deciden poner su fe en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, pues tristemente tengo que informarle que después de la muerte su reino estará en el infierno. Y eso, pues por supuesto, mi esperanza completa está en que esta predicación o esta frase no es para ninguno de nosotros. Porque si estamos aquí es porque muy probablemente formamos parte de un reino eterno en el cual tenemos un rey. ¿Quién es el rey de nuestro reino? Jesús. No me diga que no sé, ni Díaz-Canel de Cuba, ni ningún otro presidente de otro país, ni Biden. No. El rey de nuestro reino es Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria, ¿verdad? A Él sea toda la gloria por siempre. Y ya que formamos parte de este reino, necesitamos conocer más de este reino. Y el rey nos está enseñando uno de esos principios que son clave, que son fundamentales. De hecho, es uno de esos principios con el cual, si no lo sigues, puedes incluso perder tu ciudadanía. Cosa seria. Esto es muy serio. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a dar un pequeño fragmento del más el final de la predicación. Quien no perdona, no será perdonado. Ay, pastor, ¿para qué lo dijo al inicio? Lo hubiera dejado para más tarde, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Así que hoy estaremos hablando del perdón. Los invito a ir a Mateo capítulo 18 a partir del versículo 21. Vamos a estar leyendo del 21 al 35, pero por fragmentos. Así que vamos a leer los dos primeros versículos, 21 y 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? A mi hermano que peca contra mí. ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 o hasta 77 veces, como lo traducen otras versiones. Y eso es lo que le contestó Jesús. Quiero ponerlos en contexto, en caso de que alguno de ustedes no haya podido estar con nosotros la semana pasada. Aunque les recuerdo también, estas predicaciones, estos mensajes, el culto nuestro, está tanto en Facebook, en nuestra página de Fe y Esperanza UMC, o también la tenemos en YouTube, en Fe y Esperanza _CB de Consol Bluffs. Quiero decirle que el contexto de esta conversación es porque ya Jesús le había dicho a sus discípulos que una de las formas en que podían mantener el orden, la disciplina,
en lo que es la iglesia y el reino de Dios es que cuando una persona peca, cuando hay un conflicto, cuando hay un pecado evidente, público en alguna persona, se le corrige de manera personal primero. Quien conozca, quien lo haya visto en esa situación, lo llama a solas y le dice: mira, eso está mal, eso no debe ser, eso no le agrada a Dios, eso daña tu alma, eso te destruye la vida, como quiera que sea de acuerdo a las circunstancias. Si la persona permanece en su pecado, en su arrogancia, en su prepotencia y no se arrepiente, dice: pues entonces ve y llévalo, vuelve a llamarlo, vuelve a hablar con esa persona, pero ya con otros testigos, con uno o dos testigos, gente madura en la fe, que puedan ayudarte para que la intención es convencerlo de que esa persona necesita apartarse del pecado. Si no lo escucha, pues ya llévenlo a la iglesia. Y si la persona persiste en su pecado, no le interesa cambiar, no quiere arrepentirse, sigue con su prepotencia, dice Jesús: échenlo de la iglesia. Así de sencillo. Ahora, si la persona, pues por supuesto, se arrepiente, pues entonces es restaurado. ¿Ok? Y eso se aplica a todo el mundo, desde el más nuevecito en la iglesia hasta el pastor, el obispo, quien más alto rango tenga en la iglesia, porque al final, ¿quién es el rey de nuestro reino? Jesucristo. Al final lo que Él diga es ley, independientemente de lo que tú y yo pensemos. Amén. Entonces, después que Jesús le dice esto a los discípulos, no que vayan una vez a solas, después lleven a otro testigo y después, pues bueno, preséntenlo a la iglesia. Pero qué interesante. Si la persona pues se arrepiente, la persona es restaurada. Qué lindo, ¿verdad? Saber que la persona, por muy bajo que haya caído, por mucho pecado que haya cometido en su vida, por muy mal que se haya portado, hay esperanza para todo el mundo, ¿verdad? Pero hay gente que se cansa rápido. Hay gente que se cansa de perdonar. Y parece que Pedrito era uno de aquellos. Uno de aquellos que dice: bueno, hay que perdonarlo 1, 2, y hay que llamarlo 3 veces, y se arrepiente. Y si esa gente vuelve a fallar, y si esa gente vuelve a caer, y si esa gente vuelve a pecar, ¿qué hacemos? Entonces le voy a preguntar a Jesús. Y allá fue Pedrito: Señor, me gustaría tener una cifra, porque así puedo llevar un poco mejor la contabilidad de la gente que hace las cosas malas y me falla. Me gustaría tener un número con el cual yo pueda definir: ok, voy a perdonar a esta gente hasta determinado número de veces, pero ya después tengo la libertad de machucarlo si fuera necesario. Y nos gustaría eso. Y me imagino que quizás esas cosas pudieron haber pasado por la cabeza de Pedro, como tantas veces pasan por nuestras cabezas. ¿Cuántas veces voy a perdonar? ¿Cuántas veces voy a tirarle la toalla a esta persona? ¿Cuántas veces? Y fue Pedrito a preguntarle a Jesús. Si le hubiera preguntado a alguien, ya, apártalo de tu vida, hazle cruz y raya, como dicen por allá por Cuba, y que en un final esta persona ya no se merece tu perdón. Pero Pedrito le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces, Señor, debo perdonar a una gente? Y quizás queriendo ser un poco atrevido, quizás queriendo decir, bueno, Jesús hablaba de 3 veces quizás en esta historia. Jesús hablaba de la posibilidad de restaurar a una persona quizás varias veces. No dijo un número, no le voy a decir ni 2 ni 3, le voy a decir 7. 7 es el número perfecto, ¿verdad? Y como 7 es el número perfecto, pues entonces quizás Jesús me permita tener ese número. Y ya una vez que le perdone 7 veces las ofensas o las situaciones, pues ya puedo dejar de perdonar. Y Jesús le dijo: no, Pedrito, 7 veces no, hasta 70 veces 7, o hasta 77 veces. En cualquiera de los dos números, aunque uno sea más grande que el otro, la intención es que mientras usted perdona, usted pierda la cuenta y que ese no sea su enfoque. Porque cuando nuestro enfoque está en que voy a perdonar a una persona un limitado número de veces, enseguida nuestra mente se enfoca en agarrar a esa persona en errores y defectos
lo más rápido posible. ¿Para qué? Para quitarnos a esa persona de encima. Y es triste, pero es nuestra naturaleza humana. Es la realidad de quienes somos. Queremos perdonar lo menos posible. Ahora, ¿quién de nosotros quiere que se le perdonen pocas veces? Nadie, ¿verdad? Todos nosotros nos gusta que se nos perdone. Y por eso quizás para ampliar un poco la mente de Pedro, Jesús le hizo una parábola, le hizo una historia, le hizo una ilustración, que es la que encontramos allí a partir del versículo 23. Mateo 18, 23 al 27 dice así. Comenzó Jesús a decirle esta historia a Pedro para que entendiera la profundidad del perdón y de la necesidad de perdón. Dijo Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey. Recuerden aquí que por lo general, cuando Jesús hace ilustraciones de reyes, se está refiriendo de alguna manera a sí mismo como rey futuro, o como el rey de reyes, o a Dios como el rey del universo. Pero siempre se enfoca en Dios. Así que dice: sucede que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga misericordia conmigo», le rogó, «se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Quiero que entendamos esta realidad. Imagínense que es la cuestión de los taxes. Imagínense que es el IRS, ¿verdad? Internal Revenue Service. Imagínense que ustedes tienen una gran deuda y por lo general las personas llegan a tener miles y miles y cientos de miles de dólares con el IRS aquí en los Estados Unidos. Imagínense que en algún momento le hacen una auditoría y tiene que pagar eso más intereses o más una multa. Entonces al final tiene que pagarlo. Asimismo, aquel rey hizo un llamado a todos los que le debían: tráiganlos acá a mi presencia. Y este hombre de la historia le debía al rey miles y miles de monedas de oro. Así que no se imagine miles y miles de dólares, porque la moneda de oro era lo más costoso en aquel momento. Cuando Jesús habla de miles y miles de monedas de oro, está hablando en términos actuales millones y billones de dólares. Estamos hablando de una cantidad que en la vida real ni tú ni yo podemos llegar a pagar. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Y aquel rey llamó a contar a este siervo y el siervo, por supuesto, no podía pagar. Como probablemente si nos llaman a contar a nosotros, no podríamos pagar una cifra así tan grande, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo este rey? Le dijo: bueno, eso hay que pagarlo, porque eso me pertenece a mí. Así que de ahora en adelante te voy a vender a ti y voy a vender a tu familia como esclavos. Y esa era una de las razones por la cual existía la esclavitud en aquellos tiempos. Porque las personas pedían dinero y no lo pagaban de regreso, y como los dueños tenían la posibilidad de que esa persona quedara sin ningún fondo, y si aún no podía pagar con su casa y lo que tiene, pues lo que hoy podría ser ir preso, en aquel tiempo era ir como esclavo, vender a esas personas, vender todo lo que tenía, y ni aún así iba a poder pagarlo todo. Pero eso fue lo que le dijo el rey: bueno, pues te voy a vender a ti y a tu familia como esclavos, y voy a vender todo lo que tú tienes hasta terminar de cobrar todo lo que me pertenece. Quiero que entendamos esta realidad. Miren, tú y yo, aunque pensemos que doblamos el lomo para ganarnos nuestro dinero, la vida, las fuerzas, la capacidad, la creatividad,
las puertas que se abren delante de nosotros para trabajar el talento, los dones que tenemos, la gracia, el carisma. Esas cosas nos las ha dado Dios. Así que al final, aunque pensemos que hemos doblado el lomo para ganar lo que tenemos allí en aquella cuenta de banco, para ganar lo que tenemos allí en aquella casa, al final todo le pertenece a Dios. Y un día vamos a dar cuenta delante de Él. Y este rey iba a hacer eso. ¿Qué hizo el siervo? Muy inteligente. Lo que debe hacer cualquier persona racional cuando se ve delante de una autoridad que no puede superar. ¿Qué uno tiene que hacer? Uno tiene que ser humilde. Uno tiene que pedir perdón. Uno tiene que pedir compasión. Porque ser arrogante no nos lleva a ninguna parte. Y a veces vemos personas así. Personas que están en deudas con otros. Personas que están en deudas con Dios mismo. Y siguen de arrogantes. Porque piensan que son suficientes en sí mismos. Dios nos libre de estar en esa categoría. Ahora, este hombre dice que se arrodilló y le suplicó al rey: ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Yo te lo pagaré. Y miren a dónde llega el amor y la compasión del rey. Que cuando vio esa actitud, no le cobró nada. Le dijo: te perdono la deuda. Eres libre, puedes irte a tu casa y no tienes que preocuparte por pagarla de regreso. Miren cuán lejos nos puede llevar una actitud humilde delante del rey. Miren cuán profundamente puede llegar en el corazón de Dios una actitud de arrepentimiento por parte de sus hijos, por parte de su pueblo. A veces nosotros pecamos, somos tacaños, hacemos o no hacemos la expectativa de Dios. Y hay para colmo, como que ni siquiera le pedimos perdón. Este hombre actuó con sabiduría y fue perdonado. ¿De cuánto era la deuda de este hombre? Miles y miles de monedas de oro. Estamos hablando de millones y millones de dólares en cuentas de estos tiempos. Pero qué triste que muchas veces lo que recibimos de Dios no queremos darlo de regreso. ¿Qué recibió aquel hombre de parte de Dios? Perdón. ¿Qué recibió aquella persona de parte del rey? Compasión. Sin embargo, este hombre salió e hizo algo muy diferente a lo que se esperaba que hiciera. Vamos allí a la palabra de Dios. Miren lo que dice allí. Ahora, a partir del versículo 28. Miren lo que dice. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Cuánto debía este siervo al rey? Miles y miles de monedas de oro. Ahora se encuentra con uno que le debía, ¿cuántas? 100 monedas de plata. El oro y la plata es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? 100 y miles de miles es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? La deuda que este hombre tenía con aquel rey era millonaria. Comparada con la deuda que tenía este otro hombre con este personaje aquí. Solamente comparado era cuestión de centavos. Pero miren cómo reaccionó este hombre delante del que le debía. Miren allí el versículo 28. Vuelvo a leerlo. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes!, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten misericordia de mí, ten misericordia conmigo, le rogó. Yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Completamente diferente la historia, ¿verdad? Completamente diferente la historia. Tenía derecho ahora, esta realidad, tenía derecho este hombre de exigir al otro lo que le debía. Por supuesto.
Cuando uno pide algo, tiene que pagarlo. Si uno pide algo prestado, tiene que pagarlo. Especialmente el cristiano tiene que ser una persona que devuelva lo que no es suyo. Ahí es como dice, Sorullo, suelta lo que no es tuyo. Uno tiene que aprender a ser honesto, uno tiene que aprender a andar en integridad. Y la integridad me dice a mí que si alguien me prestó algo, si yo recibí un préstamo de alguien o del banco, de quien sea, de una tarjeta de crédito, mi responsabilidad es que pagarlo. Dejen eso así, apágalos, porque es una distracción. Mi responsabilidad es pagarlo de regreso. Y tú y yo tenemos que aprender a entender esta realidad. Cuando debemos algo, debemos pagarlo. Ahora, cuando nos deben algo, tenemos todo el derecho de cobrarlo. El problema está en que muchas veces, cuando hablamos del perdón, se nos olvida que también nosotros hemos sido perdonados. No pasó mucho tiempo en que este hombre fue a exigirle al otro lo que le debía. Y aunque el otro hizo lo mismo con él, ten compasión de mí, ¿verdad? Su amigo le pidió que tuviera paciencia con él, que tuviera compasión de él, y él se lo iba a pagar. Sin embargo, aquel hombre no tuvo compasión. Lo agarró por el cuello, lo quería estrangular, finalmente lo metió a la cárcel para que pagara lo que debía. Mira, mis amados, hay una realidad. Tú y yo podemos tener personas que nos hayan hecho daño. Seguramente alguien en nuestra vida, si ya tú tienes más de 12, más de 10 años en que ya tú eres una persona consciente, yo estoy seguro que ya tú puedes tener personas que te hayan maltratado, te hayan ofendido, te hayan hecho daño de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo roto. Porque vivimos en un mundo quebrado, porque hay mucha gente mala en esta tierra. Y aún la gente buena tiene sus momentos malos en que nos hacen daño, en que son injustos, en que no nos pagan lo que nos deben, en que nos maltratan, en que toman ventaja de nosotros, en que nos abusan y hacen toda clase de cosas malas contra nosotros. Si yo preguntara aquí, ¿quién no ha vivido un desengaño? ¿Quién no ha vivido alguna razón por la cual siente incomodidad o sintió incomodidad o tuvo que perdonar a alguien? Si alguien que no haya vivido eso, estoy seguro que si tenemos un poquito al menos de buena memoria, ninguno de nosotros levantaría la mano. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido. Todos hemos sufrido a causa de alguien de manera injusta en nuestra vida, descontando las situaciones en las que sufrimos por consecuencia propia, las situaciones que sufrimos porque nos la buscamos o porque otras personas no se dieron cuenta. De manera consciente pudiéramos decir, hay un montón de gente que me ha hecho daño en la vida. Hay un montón de gente que me ha hecho daño en la vida. Y si tú y yo analizamos esas historias, nos damos cuenta de que probablemente esa gente no merece ser perdonada. No merecen ser perdonados. Ahora, cuando uno puede analizar la situación, para uno decir que algo no merece ser perdonado, tiene que compararlo con algo, ¿verdad? Uno lo tiene que comparar con cuán bueno es uno. O uno tiene que compararlo también con el número de veces en que uno ha hecho lo mismo a otras personas y probablemente fue perdonado. O uno tendría que compararlo en el caso nuestro con Dios. ¿Quién es Dios para nosotros y cómo Dios puede impactar y afectar, influir nuestras vidas? Y ahí es donde viene la parte más importante. Cuando Dios nos llama a perdonar, no es porque la gente merezca ser perdonada. Cuando Dios nos llama a ti y a mí a que tengamos compasión de los que nos han fallado, de los que nos han traicionado, de los que nos han maltratado, no es porque esa gente merezca ser perdonado, es porque tú y yo hemos sido perdonados de una deuda mucho más grande que cualquier cosa que nosotros hayamos recibido de heridas por parte de otras personas. Y eso
mis hermanos, no tiene comparación. Miren lo que pasó entonces, porque quiero que recordemos también, nuestras acciones tienen consecuencias. Especialmente si nos negamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Nuestras acciones tienen consecuencias. Miren el final de la historia, cómo termina. Esta es una de esas historias que Hollywood pudiera hacer una buena película porque tiene un final bastante real y un final que dejaría a las personas así como temblando, ¿verdad? No ganó el malo. Aquí no ganó el malo. Miren lo que dice allí en Mateo 18 del 31 al 35. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor, al rey, todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Lo llamó a contar de regreso. Tráiganlo acá, porque estoy oyendo cosas que necesito aclarar. Y dice que le dijo: siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Listo, deja esto. Gracias. A menos que cada uno de ustedes perdone a su hermano. Miren, mis amados, muchas veces pensamos que Dios nos perdona indefinidamente. Pero este caso habla de una realidad, en un caso en el que Dios no está dispuesto a perdonar. Y esto me imagino que sea probablemente la parte más importante de este mensaje. A veces pensamos que las cosas que hacemos con los demás no tienen ningún impacto. Y Dios es juez, y juez justo. Y quiero que entendamos esta realidad. A Dios no se le escapa nada. Y un día vamos a dar cuenta delante de Él. Cuando tú y yo tenemos una actitud humilde y nos arrepentimos, Dios perdona sin ningún problema. Pero en esta historia Dios nos está diciendo: yo tengo una excepción. Y la excepción es que cuando tú no valoras el nivel de perdón que has recibido de mi parte y decides por tu propia cuenta no perdonar a los demás que te han ofendido, ahí yo trazo una raya y no te perdono. Y no te perdono. Y esto es una palabra fuerte, porque quizás hemos crecido con esta mentalidad de que Dios es tan bueno que en un final Dios no va a llevar a nadie al infierno. Y la verdad es que Dios no lleva a nadie al infierno. El infierno es consecuencia de la terquedad, de la arrogancia de salvación que Dios nos hace a través de Jesucristo. La gente que va para el infierno pidieron ir al infierno desde el momento en punto en que, conociendo de Dios, decidieron rechazarlo. O que habiendo conocido de Dios y habiendo sido perdonado de sus pecados en algún momento de su vida, al decidir no perdonar a otra persona que le haya fallado, Dios dice: te quito la ciudadanía, te quito la bendición. En ese momento, tú y yo tenemos que saber si nuestro corazón permanece con una actitud, con una intención de no perdonar a alguien que nos haya fallado. Tristemente, lo que nos dice Jesús aquí es que esa será la consecuencia. Y si nosotros nos ponemos a pensar en ello, nos daremos cuenta de que esto es mucho más serio de lo que pensábamos. De que probablemente tengamos a alguien, probablemente tengamos personas
que en el pasado nos han hecho daño y todavía hemos decidido no perdonarlos. Y si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Miren cómo Jesús lo presenta allí en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Es Jesús hablando y esto es lo que Él dice. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Lo que nos da acceso a Dios, lo que nos da acceso a la eternidad, lo que nos da acceso a una vida cristiana en relación y reconciliación con Dios, es que un día tú y yo tuvimos el decoro, tuvimos la humildad y tuvimos el valor de decirle a Dios: perdóname porque te he fallado 1.000.000 de veces, he pecado y la paga del pecado es muerte y no tengo esperanza, no tengo forma de pagar con buenas acciones todo el dolor que te he causado, así que te pido que me perdones. Y porque un día hicimos eso, Dios nos perdonó, nos reconcilió con Él y a través de Jesucristo recibimos perdón de todos nuestros pecados. ¿Cómo es posible que entonces nosotros nos tomemos la libertad de decir o podamos tomar la decisión y decidamos no perdonar a alguien lo que nos ha hecho? No estoy minimizando el dolor que usted haya tenido en su vida. Probablemente yo no he sufrido lo que usted ha sufrido. Y por supuesto que si le hicieron algún daño, eso estuvo mal. Si le violaron, eso no fue su culpa, eso es la maldad en la otra persona. Si le estafaron, eso es la maldad en la otra persona. Si abusaron de usted, si le maltrataron, si le han ofendido, por supuesto que eso es condenable. Y cada quien tendrá que dar cuentas de su pecado a Dios. Pero ¿sabe qué? Si por el dolor que hemos recibido decidimos no perdonar, es como decir que nuestro dolor es más grande que el dolor de Dios. Que el pecado de esa persona contra mí es mucho más grande que todo mi pecado contra Dios. Es como decir, Dios tiene la responsabilidad de perdonarme, pero yo puedo tomarme la libertad de no perdonar a alguien. Y a veces esto puede ser difícil, pero es una realidad a la que Dios nos llama. No pierda su conexión con Dios, no pierda su paz con Dios, no pierda su relación con Dios, que es lo más importante y valioso que una persona puede tener. No lo pierda por arrogancia, no lo pierda porque se victimice a tal modo en que usted esté neutralizado y esclavizado a la amargura, al dolor de lo que le hicieron en el pasado. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces esto Dios no nos lo manda, Dios no nos lo exige solo porque Dios quiera que perdonemos porque Él nos perdonó. No, Dios nos pide que hagamos esto porque Dios sabe que el no perdonar tiene consecuencias desastrosas en la vida del ser humano. Hay gente que se enferma de úlceras. Hay personas que tienen enfermedades físicas a causa de la amargura y el dolor que mantienen y que han mantenido por muchos años. Hay personas que han caído en depresión. Hay personas que están en situaciones mentales difíciles y dolorosas. Perdón. Porque todavía no logran perdonar lo que le hizo un maestro, lo que le hizo un amigo, o la traición de un ex, o la traición en un fracaso matrimonial. Hay personas que todavía no pueden dormir porque en su cama siguen teniendo a gente que le traicionó, que le hizo daño en el pasado. Y eso es desastroso para cualquier persona, para cualquier relación, incluyendo nuestra relación con Dios.
El llamado de Dios para hoy con nosotros es: déjalo ir. Libérate de esa atadura. Libérate de esa esclavitud a la amargura, al rencor o al odio. No sé a qué nivel estará, pero por muy bajo que sean las consecuencias de no haber perdonado a alguien, en lo material, en lo humano, quiero que recordemos las consecuencias de nosotros decidir no perdonar a alguien. Puede llevar al punto de perder nuestra relación con Dios. O que al menos comencemos a pasar por un proceso todavía mucho más fuerte y doloroso durante esta vida, hasta que aprendamos la necesidad y la importancia de perdonar. Perdonar no es fácil. Aquel rey que le perdonó los cientos de miles de monedas de oro a aquel hombre, también tuvo que sacrificar algo. Tuvo que sacrificar todo lo que iba a ganar, todo lo que le pertenecía y que este hombre le debía. Sin embargo, aún así lo perdonó. Pero en la vida real, ¿sabe lo que tuvo que sacrificar Dios? Su propio hijo. ¿Sabe lo que tuvo que sacrificar Jesús? Jesús tuvo que sacrificar su vida. Y no fue en una muerte sencilla, fue en la muerte más dolorosa que todavía la historia recoge. La muerte más dolorosa que cualquier ser humano puede tener, porque es una muerte bajo tortura, la muerte en la cruz. Dios tiene la capacidad de restaurarnos si nosotros le obedecemos. Dios tiene el potencial, Dios tiene el poder, no potencial, Dios tiene el poder para restaurarnos de toda herida del pasado, si tú y yo estamos dispuestos a perdonar a esas personas. Si tú y yo estamos dispuestos a perdonar a quienes nos deben algo de historias del pasado. Dios nos llama en esta hora. Yo te invito a que tú puedas, si quieres, cerrar tus ojos y ponerte en actitud de adoración y de oración con Dios y decirle: Señor, revélame si todavía en mi corazón hay personas a quien yo no he perdonado. Revélame, Dios mío, si todavía en mi vida yo estoy teniendo consecuencias en mi mente, en mi corazón o en mi alma de situaciones del pasado que no perdoné. Ayúdame, Señor, a liberarme de esas cadenas. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza para dejar libre a esa persona en mi mente y en mi corazón. Dame las fuerzas para sacrificar, Señor, mi posición de víctima y declararme una persona libre. Declarar que no soy víctima. Declarar que a partir de ahora soy hijo. Soy restaurado. Soy bendecido. Soy levantado. Soy perdonado. Y yo en estos momentos quedo libre de toda amargura, de toda ansiedad. Y que a partir de ahora mi vida cambia. Mi vida es restaurada.